Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión académica. Esperamos que todas y todos se encuentren muy bien desde donde nos acompañan. Un gusto saludarles como siempre y que estén con nosotros en esta maravillosa sesión que tenemos programada el día de hoy. Muchos saludos para Panamá, Paraguay, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina, Costa Rica, por supuesto, los estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos de verdad como equipo de tener a nuestra maravillosa ponente, a la doctora Silvia Morales Chainé, académica de la Facultad de Psicología y líder además de este maravilloso equipo que conformamos. Le agradecemos mucho a la doctora por estar el día de hoy con nosotros acompañándonos. Antes de pasar al mensaje de parte de la CICAD y pasar también a escuchar a la doctora Silvia Morales, me permito nada más hacerles un recordatorio de algunas cuestiones de la dinámica de nuestra sesión. Como ustedes saben, sus micrófonos van a estar silenciados durante la exposición de la doctora Morales para evitar cualquier interferencia, pero al final, como siempre, tendremos el espacio para dudas, comentarios, preguntas para nuestra ponente. Saludos también a Ecuador. Y bueno, también pueden hacer sus comentarios a través del chat. Cualquier pregunta nosotros la podemos compartir con la audiencia y al final también podremos habilitar sus micrófonos para escucharles de viva voz para cualquier pregunta, duda, comentario que tengan. Recordarles también que esta sesión está siendo grabada para fines de difusión, está siendo transmitida también vía Facebook para que tengan cuidado como siempre de las cosas que compartimos tanto en imagen como en el chat. En ningún momento nosotros les vamos a pedir ningún dato personal, simplemente al final de la sesión, como siempre, compartiremos la liga para que ustedes puedan registrar su asistencia y obtener su constancia. No sé si está por ahí nuestro querido amigo, el doctor José Luis Vázquez, Acá andamos. para que dirija el mensaje de bienvenida y ya después podemos escuchar a la doctora Silvia Morales. Adelante, doctor José Luis. Doctora Violeta, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Un placer por acompañarnos. Estamos de manteles largos el día de hoy, muy contentas, muy contentos de tener esta maravillosa sesión, repitiendo que es un lujo para nosotros, que no nos habíamos podido dar el lujo porque afortunadamente hay una enorme cantidad de participantes, de ponentes, de expertas, de expertos que nos han acompañado durante este tiempo y han enriquecido nuestras sesiones académicas, pero qué mejor que volver a tener en casa a la doctora Silvia Morales Chainé, que por cierto fue con quien iniciamos estas sesiones académicas que han sido tan exitosas bastante tiempo antes de la pandemia. Y bueno, pues eso también nos permitió que la transición hacia este mundo virtual, donde las actividades ahora estamos ya tan acostumbrados a las ligas, enlaces de reuniones virtuales, a los diferentes formatos, ya manejamos claramente las formas, los formatos, los diferentes espacios que se nos han ofrecido durante esta etapa tan complicada, tan compleja, donde por cierto esperamos que todas y todos estén dentro de las mejores condiciones y que además, bueno, pues continúen aprendiendo y acompañándonos y estando con nosotros, compartiendo sus diferentes actividades académicas y de enriquecimiento personal y profesional. Desde la Unidad de Reducción de la Demanda de la CICAD, en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, a nombre de la jefa de la unidad, Jimena Kalapsky, y a nombre del secretario ejecutivo de la CICAD, el embajador Adam Nam, pues agradecemos nuevamente en buena medida, en gran medida, al equipo de la UNAM que nos hace posible que esto que podamos estar el día de hoy conectadas y conectados. Y ya saben ustedes que esto es un esfuerzo colectivo donde tenemos a mucha gente detrás de las cámaras,
ayudándonos a la coordinación, ayudándonos a que todo se organice adecuadamente. Este equipo amplio que ha ido variando, ha ido cambiando, ha estado en diferentes momentos integrado por diferentes personas, pues desde la Facultad de Psicología de la UNAM nos han apoyado de manera muy, muy fuerte, muy firme, con todo lo que implica el desarrollo de este proyecto tan amplio, tan importante, que no nada más es las sesiones, sino que es todo un paquete enorme de apoyo pedagógico, académico, de investigación, de información, y que sin duda, sin la cabeza de la doctora Silvia Morales Chainé y más allá de todos sus conocimientos y habilidades pedagógicas y académicas, pues también su gran capacidad de persona, de ser humano, su cercanía, su calidez es lo que nos ha permitido en las buenas y en las difíciles, porque aquí no ha habido malas, sino que en las buenas, en las difíciles y en las muy difíciles, porque ha habido de todo en este proyecto, pues poder continuar trabajando de manera incansable, y es gracias a este apoyo particularmente de la doctora Silvia Morales, quien está muy destacada y quien tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy. Sí, y además, bueno, pues como ya dije, respaldada por este equipo fantástico que nos está ayudando y que nos permite lograr que todo esto sea posible. En este sentido, pues no nada más dejar de lado, o mejor dicho, no dejar de lado el asunto asociado a todo lo que tiene que ver con el contenido del día de hoy, porque, bueno, es un tema fundamental el que nos convoca el día de hoy, sobre todo por la importancia de lo que tiene que ver con este acercamiento, este conocimiento, esta forma de entender mejor el fenómeno que a todos nos interesa en términos de los trastornos por consumo de sustancias, desde un ángulo, desde un enfoque, como siempre con la doctora Silvia Morales Chainé, muy innovador, muy explicativo, informativo, didáctico, enriquecedor, que nos va a dar un buen recorrido, un buen panorama amplio de todo esto que se conoce en realidad asociado a cómo entender mejor el valor que las personas le dan a las recompensas asociadas al consumo de sustancias en quien tiene estos trastornos ya. Y bueno, qué mejor que además sea con una investigación situada o varias publicaciones, pero en particular una que fue la que detonó el interés en el tema, pero con la investigación enfocada en las personas, de la vida real, de las situaciones reales donde se presentan estos fenómenos, y desde esa óptica, desde la perspectiva de entender realmente a las personas con esta problemática, es donde el día de hoy vamos a aprender, como siempre, mucho de la doctora Morales Chainé para continuar con este viaje importante, académico, a lo largo de múltiples temas que siempre nos siguen enriqueciendo personal y profesionalmente, con la intención de que finalmente ustedes se lleven herramientas, información, tips, ideas para implementar en su práctica cotidiana. Más allá de que sea todo este intercambio de información que siempre es muy valioso, porque por la capacidad de síntesis de la doctora, pues toda esta investigación que toma meses o años, en un rato breve y muy ameno nos lo va a contar, pero en realidad la intención es que esto se traslade en su práctica clínica de ustedes, quienes están del otro lado de la pantalla, quienes están entregando esta información y estos servicios a quienes tienen problemas por consumo de sustancias, y que bueno, pues qué mejor que podamos contribuir desde esta perspectiva siempre basada en la evidencia, en la información, en la investigación, y que nos permite continuar avanzando hacia un conocimiento más profundo del tema que nos interesa y nos convoca. Así que Silvia, pues no puedo más que estar profundamente agradecido por tu participación, hoy en particular, pero siempre por todo el apoyo, por estar constantemente ayudándonos a revisar todos los materiales, a generar productos útiles, importantes,
el hemisferio y las personas que están conectadas el día de hoy y quienes nos han acompañado en muchas otras actividades lo comentan, lo saben, lo dicen. Tú lo sabes por los comentarios, las cosas que se publican asociadas a tus publicaciones, así en las plataformas que nosotros tenemos. Así que de verdad que agradecemos muchísimo todo tu apoyo, todo el tiempo que nos has acompañado durante este proceso y que ojalá y que podamos continuar haciéndolo con todas las cosas que se nos ocurren y todas las ideas que hay para seguir desarrollando esto. No quiero tomar más tiempo, pero es que es muchísimo siempre lo que hay que agradecerle a la doctora y por supuesto al equipo de la Facultad de Psicología y además pues a la doctora Medina Mora que hoy también nos ayuda, nos apoya para que esta facultad sea y continúe siendo la casa académica desde donde se generan estas actividades en conjunto con la CICAD. Así que Silvia, pues te doy la palabra, o bueno, no sé si le regreso primero a Violeta o ya nos vamos directo contigo, pero pues muchísimas Doctor Vázquez, qué gusto, de verdad, gracias por tan bellas palabras, el honor es mío, es un gusto y de verdad gracias por la invitación y darme esta oportunidad, espero, como bien lo has descrito, que sea entretenido y explicativa la sesión de hoy, espero que sí, porque bien lo has señalado, es un tema un poquito álgido, espero no espantarlos, al contrario, al final ojalá podamos compartir inquietudes, dudas, comentarios y haya yo logrado la meta del día de hoy. Gracias por la invitación, José Luis, y gracias por ponerme el reto del tema de hoy. De verdad, lo agradezco enormemente y espero poderles compartir esta experiencia. Muy bien. Adelante, doctora, muchas gracias. Sí, no, adelante, nada más quería recordar el título del tema que nos ocupa el día de hoy, el descuento del valor subjetivo del reforzador con personas que consumen sustancias psicoactivas. Como ya lo mencionaba la doctora Morales, suele ser un tema complejo, pero explicado a través de ella, con seguridad que nos llevaremos muchas enseñanzas. Muchas gracias, doctora, y adelante. Esperemos que así sea efectivamente y como lo ven en pantalla, aunque me pusieron a mí, ¿verdad? Como líder de la presentación, notarán que estaré haciendo referencia a varios estudios que a lo largo, como bien ya lo decía el doctor Vázquez, de los años, pues ha venido construyendo esta experiencia académica que hoy les vamos a compartir. Efectivamente vamos a tratar de describir lo que es el valor subjetivo del reforzador y qué relación tiene efectivamente con el estudio de la atención a las personas que asisten con nosotros por el uso de sustancias psicoactivas. Ustedes recordarán, y si no lo estoy ubicando ahora justamente con esta intención, que la inquietud de trabajar en este campo surgió del programa de satisfactores cotidianos, que seguramente muchos de ustedes conocen y que en la literatura internacional se conoce como el Community Reinforcement Approach. Este programa, diseñado en los años 90, originalmente por Nathan Ashrin, después por Meyers y Smith y posteriormente Bucinich y varios autores que voy a estar nombrando. Es un programa que generó una serie de herramientas con la finalidad de ayudar a los profesionales de la salud a identificar cómo las contingencias del consumo de sustancias podían ser modificadas, podían cambiarse a través de diseñar un plan de tratamiento eficiente y efectivo. El objetivo de este programa, del programa de satisfactores cotidianos, era justamente rediseñar los reforzadores familiares, sociales, individuales, para favorecer el proceso de recuperación de las personas que ya habían desarrollado trastornos, primero por el uso del alcohol y posteriormente por el uso de otras sustancias psicoactivas como la cocaína, marihuana, tabaco, etc. La meta entonces de este programa ha consistido en rediseñar los múltiples aspectos que la comunidad le da a una persona y en la cual esta persona se inserta con la finalidad de favorecer una vida libre del uso de sustancias psicoactivas. Pero no solamente libre del uso de sustancias, sino que esta comunidad le constituya a la persona un ambiente reforzante que compita con aquel que ha mantenido el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, en el marco de este procedimiento que se publica en los años 90, ustedes verán que la filosofía del programa es muy importante.
El programa surge cuando se critica fuertemente al uso tradicional del castigo en la atención de personas que usan sustancias psicoactivas. El castigo, decían los autores originales de este programa, conlleva dificultades en la intervención de conductas socialmente relevantes, ¿no? Y entonces, en los años 90, este programa pues empezó a competir con aquellos que estaban basados en la confrontación. Y reitero, una de las figuras que aportó un gran número de procedimientos de los cuales se enriqueció el CRA o el PSC, los compartió Nathan Ashrin desde los años 70. Estos procedimientos que Ashrin nos comparte en diversas publicaciones a lo largo del análisis conductual aplicado, pues se fundamentan en los principios conductuales que nos ayudan a cambiar el uso de sustancias psicoactivas, pero que también nos pueden ayudar a mantener ese cambio y a generalizar el cambio al enseñarle a las personas que atendemos diversas alternativas de vida, reitero, que le conlleven un ambiente, una comunidad rica en reforzadores alternativos. Ustedes pueden revisar este artículo del 2011 en el cual Meyers, Rosen y Smith hacen una revisión de lo que es el CRA-PSC a lo largo de la historia y ustedes van a encontrar una gran cantidad de estudios desde los que hizo Hunt, Ashrin, Smith, Schoenfeld, hasta los más recientes en los que el famoso CRAFT, que es un programa similar al CRA o al PSC, pero para familiares de personas que consumen sustancias psicoactivas, había encontrado ya efectos y cambios sustancialmente importantes, socialmente relevantes en la población que asistía por uso de sustancias psicoactivas. Y que además se ha utilizado con adultos y con jóvenes, con adolescentes. Entonces ustedes revisen esa literatura y van a encontrar que al igual que en México, como nos lo ha demostrado la doctora Barragán y su equipo también de colaboradores, pues se ha diseñado este programa que favorece el cambio conductual. Es en el marco en el que entra el estudio del valor subjetivo del reforzador. ¿Por qué en este marco? Bueno, el programa de satisfactores cotidianos, como ustedes lo recordarán, tiene distintos componentes, el del análisis funcional, el muestreo de abstinencia, cómo establecer un plan de tratamiento con base en los resultados de la evaluación directa e indirecta, el entrenamiento de habilidades conductuales, el entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo o establecimiento del ingreso económico, consejo social y recreativo, la prevención de recaídas y, por supuesto, el consejo para lo que ahora se ha denominado las relaciones familiares o de pareja. El estudio del valor subjetivo del reforzador se ubica particularmente en el componente de análisis funcional, que es uno de los componentes más importantes del programa de satisfactores cotidianos, y en el que el elegir aquellas ganancias, situaciones o reforzadores comunitarios que pueden mantener la conducta alternativa al consumo es una de las herramientas más importantes del programa. Y ustedes recordarán que en él entonces se lleva a cabo un análisis funcional del consumo de sustancias psicoactivas y el análisis funcional de la conducta alternativa. Entonces, ubiquémonos en este componente particular del análisis funcional, en el que si ustedes revisan la literatura original de los años 90 de Meyers y Smith, ellos hacían referencia a este procedimiento, pero no como una entrevista o evaluación conductual como muchas personas lo conocen. Desafortunadamente, lo que me ha tocado ver a lo largo de las décadas desde que surgió el procedimiento es que se le ha dado más énfasis como entrevista, más que como un procedimiento que se aplica a cada evento de consumo de la persona que está en atención. Y aquí Meyers y Smith refrendan que para poder generar el cambio conductual, el análisis funcional, guiado por el profesional de la salud, le ayuda a la persona atendida a identificar esos disparadores
esos estímulos internos y externos que dan la ocasión del uso de sustancias psicoactivas. Y Meyers y Smith los clasifican como los disparadores internos y externos a esos estímulos, entre los que los externos son dónde consume la persona, con quién lo hace, cuándo lo hace, ¿no? En horario, en días de la semana, en un patrón de consumo que es importante identificar, pero observen que la identificación de estímulos se va a convertir en un proceso relevante a comprender a lo largo del valor subjetivo del reforzador. Los disparadores internos a los que hacían referencia los autores originales es el pensamiento, las sensaciones físicas y las sensaciones emocionales previas al uso de sustancias psicoactivas. Yo dibujo este análisis funcional en esta forma, aunque ustedes lo van a encontrar en algunos artículos como en orden vertical. A mí me gusta dibujarlo en orden horizontal, como lo hicieron sus autores originales, porque observen que los estímulos que disparan la conducta son claramente identificados a lo largo de este formato. Hacen referencia a Meyers y Smith de lo importante que es describir en qué consiste la conducta en su latencia, frecuencia, intensidad, duración y las consecuencias inmediatas a la conducta de consumo y las consecuencias a mediano y largo plazo. Las primeras que les estoy mostrando son las consecuencias inmediatas al uso de sustancias psicoactivas. ¿Qué reporta la persona que disfruta de consumir con quien lo hace? ¿Qué disfruta de consumir en el lugar en el que lo hace? Y sobre todo también, ¿qué le gusta del momento, de la hora en que consume? Ustedes observarán que también en las consecuencias inmediatas los autores nos invitaban a identificar pensamientos, sensaciones físicas y emocionales igual inmediatas al consumo. Y observen que estos son los reforzadores primordialmente positivos al consumo de sustancias psicoactivas. Y ellos refrendaban que a largo plazo, en el análisis funcional tenemos que identificar las consecuencias relativas a la familia, a los amigos, las sensaciones físicas, emocionales, la condición legal, la situación escolar o laboral, la situación financiera y todas aquellas consecuencias que no llegan inmediatas al consumo de sustancias psicoactivas. La propuesta de Meyers, Smith, Asrin, Bucinich es que aquí estaríamos tocando un principio conductual muy importante, que es el del descuento en aquella época temporal, que era el más conocido. Entonces, observen cómo en el marco del programa de satisfactores cotidianos, pues tenemos un gran número de principios del comportamiento que ustedes encuentran vertidos en este documento que seguramente ya conocen y que tuvimos la fortuna de sacar, de publicar con la CICAD-POEA, ¿no? En el 2017, si recuerdo bien, y que hace un resumen de aquellos principios del comportamiento que se utilizan cuando planeamos la intervención con las personas que utilizan sustancias psicoactivas. Uno de los más conocidos que ustedes encuentran en la literatura es aquel que tiene que ver con el condicionamiento clásico y que autores tan importantes como Siegel proponen como uno de los principios conductuales que cualquier profesional de la salud tiene que dominar. Dentro de los hallazgos importantes que Siegel aportó en los años 80 y que se utiliza en el programa de satisfactores cotidianos a través del análisis funcional, es el papel de esos disparadores internos y externos que explican la ocasión de que el consumo se presente. Aquellos disparadores internos y externos que hemos denominado como pensamientos, emociones, sensaciones, y con quién consumo, dónde, ¿no? Y cuándo, son todos esos estímulos condicionados que Siegel describe como los que provocan la tolerancia al uso de sustancias psicoactivas, pueden explicar la sobredosis, por ejemplo, en el caso de la heroína, y también nos ayudan, por supuesto, a explicar el síndrome de abstinencia cuando las personas intentan cambiar el uso de sustancias. Dos de estos supuestos básicos los ven en pantalla, dos de estos principios que descubre Siegel y lo representa en este artículo de 1984. Es que la falta de tolerancia cuando se administra una sustancia psicoactiva en un contexto donde los estímulos que hemos identificado en el análisis funcional no se presentan, se asocia con la sobredosis. También
Siegel nos habla de que esta administración, por ejemplo, de la heroína, en ausencia de estos estímulos disparadores, es el resultante muchas veces de la muerte por sobredosis. Observen entonces cómo esta primera parte del análisis funcional es mayormente explicada a través de los principios del condicionamiento clásico que Siegel hace referencia desde los años 80 y que se retoman en este programa. Ustedes recordarán otros principios básicos fundamentales que se vierten en la atención, tanto a través del análisis funcional como de otros de los componentes que también vamos a estar tocando a lo largo de la presentación. Recuerden, yo voy a explicar el uso de sustancias psicoactivas y el aumento en la probabilidad de ocurrencia de esta conducta cuando podemos explicar qué consecuencias, ya no solo qué estímulos la disparan, sino qué consecuencias las mantienen. Y ustedes van a encontrar en este libro cómo cuando hablamos del incremento en la probabilidad de ocurrencia del consumo de sustancias psicoactivas, porque las consecuencias que le siguen se agregan al ambiente de la persona, estamos hablando de la ley reforzamiento positivo, de este principio conductual que muchos de ustedes ya dominan y conocen. ¿Qué sucede cuando incrementa la probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas, pero no a través de agregar o adicionar una consecuencia al ambiente de la persona, sino a través de retirar o eliminar esa consecuencia que identificamos en el análisis funcional? Pues entonces estamos hablando de reforzamiento negativo. Ustedes recordarán cuando una persona inicia el consumo de alguna sustancia psicoactiva, como lo contemplaba Siegel, la heroína, al inicio lo va a hacer por un principio de reforzamiento positivo, ¿no? Y inicio a consumir la heroína por el placer que llega, que se agrega a mi ambiente por introducir esta sustancia al cuerpo, ¿no? Ese disparo de sustancias psicoactivas en el cerebro también, asociadas a la propia introducción de la heroína, se mantiene por reforzamiento positivo. Pero rápidamente la persona desarrolla tolerancia, como lo explicó Siegel, y la persona empieza a consumir ya no por sentir placer, sino para eliminar el malestar que le provoca la abstinencia a la sustancia. Es decir, lo que mantiene ya el uso de la sustancia es el reforzamiento negativo. Ya no es solo por sentir placer, sino que quiero retirar, suprimir de mi contexto el malestar. Y es ahí donde hablamos de reforzamiento negativo. ¿Qué sucede cuando la conducta de consumo decrementa su probabilidad de ocurrencia? Porque le agrego al ambiente consecuencias desagradables. Supongamos que tengo un accidente muy grave bajo los efectos del uso de la sustancia y de ahí suspendo y elimino el uso de la droga. Pues estamos hablando del castigo positivo, ¿se acuerdan? En este momento hablamos del decrecimiento o el decremento en la probabilidad de ocurrencia del consumo como efecto de haberle agregado algo al ambiente de la persona. Observen cómo entonces el símbolo positivo y negativo no significa bueno o malo, y lo hemos comentado en muchas ocasiones. El símbolo significa matemáticamente adicionar o restar. ¿Pero qué adiciono o resto al ambiente de la persona? Las consecuencias. Esas que Meyers y Smith identifican en un análisis funcional. Las consecuencias inmediatas generalmente son positivas, ¿no? Se agregan al ambiente, se mantiene la conducta por reforzamiento positivo, y aquellas que llegan a mediano y largo plazo pueden estar siendo castigos positivos o castigos negativos que deberían decrementar la probabilidad de ocurrencia del consumo, pero porque llegan mucho tiempo después, pierden su efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí lo que hacen Meyers y Smith es identifican las consecuencias inmediatas, que generalmente son reforzadores positivos y negativos, e identifican las consecuencias a mediano y largo plazo que pueden estar jugando el papel de castigo positivo o negativo, que deberían, en teoría, estar decrementando la probabilidad de ocurrencia del consumo, pero que en realidad no están teniendo efecto. Entonces observen que por eso aquí, en este marco de principios conductuales que hemos venido repasando, los de condicionamiento clásico y operante, es que entra también el principio del valor subjetivo del reforzador.
Pero antes de pasar a ello, observen, estas leyes de conducta que hemos mencionado, reforzamiento, castigo positivo y negativo, se utilizan mucho, por ejemplo, en el balance decisional, que también es parte de los procedimientos de intervención cognitivo-conductual que ustedes conocen y dominan. Y en él, ¿no?, vamos identificando también esos reforzadores y castigos que la persona identifica a la conducta de consumo como a las conductas alternativas, entre las cuales está suspender el uso de la sustancia. Ya tendremos ocasión de hablar de estos principios cuando ustedes lo deseen así, porque hoy nos estamos enfocando primordialmente al del valor subjetivo del reforzador. Este principio entonces se inserta en el marco de que comprendamos el análisis funcional de la conducta que ustedes encuentran en el componente de satisfactores cotidianos o CRA, que es el que muchas veces utilizamos cuando las personas ya han desarrollado una dependencia media o severa por uso de sustancias psicoactivas. En este marco entonces, otras leyes de conducta que nos ayudan a entender por qué hacemos un análisis funcional de la conducta, está justamente la ley de igualación. Creo que esta la hemos tocado menos, ¿no? Se habla poco de ella y por eso entiendo, me han invitado hoy a participar en esta sesión académica. De acuerdo con Herrstein, ¿no?, las personas distribuimos el comportamiento, elegimos entre opciones de respuesta en función de cuánto ganamos en cada opción. En cada alternativa, ¿no?, consumo o juego con mi hijo, esta opción, cada una está relacionada con una forma de reforzamiento. Pero entonces lo que dice Herrstein es, yo tengo una oportunidad parcial de obtener reforzamiento con la opción A, consumir, o con la opción B, jugar con mi hijo. Estas dos alternativas, dice Herrstein, me están dando la opción de que yo voy a distribuir mi conducta, voy a elegir en función de cuánto me refuerza cada opción. Si cada opción me refuerza por igual, yo voy a distribuir la mitad de mis elecciones a la opción A y la mitad de mis elecciones a la opción B. Esa es la ley de igualación, considerando que las dos opciones son igual de valiosas para mí. Sin embargo, sabemos que en la vida real eso no sucede así. La opción A puede darme más reforzador que la opción B y entonces lo que dice Herrstein es que voy a distribuir el número de mis elecciones más en la opción A que en la opción B. ¿Y qué creen? Que para esto Herrstein generó no solamente esta ley de igualación, o también se conoce como la ley de reforzamiento parcial, diseñó una fórmula matemática a través de la cual pudo describir esta diferencia de elección en la que yo igualo mi cantidad de respuestas a la opción A de acuerdo a la cantidad de reforzamiento que me da. También Jones y Herrstein señalaron que esta distribución relativa de mi comportamiento a estas opciones de reforzamiento va a depender del tiempo que tarda en llegar el reforzamiento. Aquí yo estoy hablando hipotéticamente como si ambas opciones estuvieran disponibles en el tiempo y en ambas opciones lo reforzante me llega inmediatamente. Y sin embargo, Chong y Herrstein dicen no, va a depender del tiempo que tarda en llegar el reforzador. Entonces, las personas elegimos repetidamente entre distintas opciones que están asociadas a recompensas que algunas veces son inmediatas, otras veces están demoradas en el tiempo, pero entonces yo voy a soler elegir lo inmediato por encima de lo demorado. Ya no solamente lo que me da más reforzamiento, sino lo que es más inmediato. Como lo describen Meyers y Smith en el análisis funcional. Identifica lo inmediato e identifica lo demorado y eso es lo que te va a dar la oportunidad de explicar por qué distribuyo mis formas de elegir de manera distinta ante esta variedad de opciones de reforzamiento y de formas de comportarme. Entonces, la cuestión en el estudio del valor subjetivo del reforzador consiste en que podamos describir cómo es que las personas ponderan sus preferencias en estas dimensiones, cantidad de reforzador obtenido y tiempo de entrega.
Pero lo van a ver, no solamente hemos estudiado el tiempo de entrega, sino la probabilidad de entrega, y hoy día estamos también estudiando el esfuerzo que tengo que invertir para obtener ese reforzador. Pero yo hoy me voy a quedar con demora y probabilidad. Las elecciones, entonces, que hacemos las personas se distribuyen de forma proporcional a la cantidad de reforzamiento que cada alternativa me da. Y uno pensaría, Silvia, ¿es así de automático? Bueno, lo que han cortado Herstein, Chong y diversos investigadores a lo largo de la historia es que efectivamente yo distribuyo mi comportamiento en función de lo que me da más reforzador y en lo que se entrega más inmediatamente. Así, las elecciones entonces se distribuyen de forma directamente proporcional a la cantidad relativa de reforzamiento asociada a cada comportamiento, entre los cuales destaca el consumo. Pero también es inversamente proporcional a la demora de entrega. ¿Esto qué significa? Que entre más tarda en llegar el reforzador, menos elijo esa respuesta. ¿Se dan cuenta? Este es un fenómeno natural, no es algo que solamente caracterice a las personas que han desarrollado trastornos por consumo de sustancias, sino que aquí también lo que hoy les quiero traer es que esta es una ley de conducta como lo fue, ¿no? Y lo explicamos, la ley de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo. Aquí estamos viendo que la ley de igualación y en aquella en la que hay un efecto inversamente proporcional, son leyes de conducta que se han demostrado a lo largo de la historia. En 1987, Mazur entonces describió una función matemática para describir esta función llamada descuento temporal hiperboloide. Acuérdense, hablo del descuento del valor que tiene ese reforzador, y es un valor subjetivo, ¿no? En función del tiempo de entrega. Entonces, si tarda en llegar, vale menos para mí, por eso lo elijo menos. Si llega más inmediatamente, vale más para mí, por eso lo elijo más. Entonces, observen que lo que hace Mazur es describir una ecuación matemática que nuevamente pensaríamos que es muy mecánica, sin embargo, observen que gran parte de la literatura nos indica que con esta ecuación matemática, con este modelo matemático, hemos logrado describir la forma en que las personas eligen en función del tiempo de entrega, de la probabilidad de entrega, de la magnitud del reforzador. Con esta función hiperbólica, ¿no? Lo que representa Mazur es que los incrementos iguales en tiempo de entrega, ¿no? Esas unidades de demora, yo las mantengo constantes, disminuyen o provocan disminuciones más grandes en el valor del reforzador. Es decir, no es una relación lineal, que entre más tarde en llegar el reforzador, menos vale con un cambio constante, inversamente proporcional, no. Lo que dice Mazur es que ese cambio no es exponencial, sino que es hiperbólico. Entonces, esta propuesta de Mazur es muy importante y la retoma Racklin en los años 80, 70. Observen, lo que dice Skinner desde los 70, entonces, es que si las personas elegimos entre diversas alternativas, entonces reflexionamos sobre el problema que tenemos frente a nosotros, mientras nos mantenemos aislados del ambiente relevante y procurando mantener nuestra salud, ¿no? Vamos a ejercer esta elección a través del autocontrol. Yo voy a elegir entre las alternativas procurando mi salud, decía Skinner. Y por eso les traje esta gráfica que proponen Buccini y Schieder en el 2003, en el que observen ustedes que en la X tenemos representado el valor del reforzador inmediato, de esa consecuencia positiva inmediata. Y en la Y tenemos un reforzador de mayor magnitud, por eso la línea es más larga, le llamamos Y, pero que tarda en llegar más tiempo. ¿Sí ven? En el eje de las X tenemos representado el tiempo. Aquí estoy yo y elijo X, que son 50 pesos ahorita,
y Y, que son 1,000 pesos en 8 días. ¿Qué prefiero ahorita? Si mi momento de elección es la primera rayita que ustedes ven dibujada en amarillo, es muy probable que yo les diga, yo prefiero 1,000 pesos en 8 días. ¿Sí o no? Es evidente que 1,000 pesos es una magnitud de reforzamiento más grande que 50 pesos. Y ustedes dirían, Silvia, pero tú me señalaste que si tarda en llegar pierde el valor. Sí, pero aquí lo que voy a empezar a hacer es a jugar con el tiempo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿50 pesos ahorita o 1,000 pesos en 8 días? Muchos de ustedes son bien autocontrolados, como diría Skinner, Racklin y Green, y van a elegir los 1,000 pesos en 8 días. Pero si yo les digo, ¿qué prefieren? ¿50 pesos hoy o 1,000 pesos en 12 meses? Es decir, este tiempo de entrega lo extendí. Algunos de ustedes seguirán eligiendo, como autocontroladamente se señala, mis 1,000 pesos en un año. Pero algunos de ustedes de manera natural dirán, no, dame 50 pesos ahorita. Aquellos que eligieron 50 pesos en este momento al lugar de 1,000 en 12 meses, le están dando el mismo valor subjetivo a esas dos cantidades. ¿Se fijan? Subjetivamente vale igual. A eso se le llama punto de indiferencia. Es el punto en el que dos reforzadores valen lo mismo, aun cuando el de morado en magnitud es mayor. Ese punto de indiferencia es el que ven dibujado aquí y que conforme más se va acercando el tiempo de elección a recibir el reforzador pequeño inmediato, yo voy a revertir mi preferencia. Voy a elegir el reforzador pequeño inmediato por encima del largo de morado. Ese punto de indiferencia es lo que va a caracterizar a lo que muchos autores han llamado impaciencia. Ustedes lo van a encontrar en la literatura como impulsividad, pero justamente lo vamos a ver ahorita. Green y Meyerson hablan de tipos de impulsividad. Y entonces cuando estamos hablando de descontarle el valor subjetivo a mi reforzador en función del tiempo de entrega, estoy hablando de impaciencia. Mientras que cuando estoy descontando el valor subjetivo del reforzador porque lo que estoy manipulando es la probabilidad de entrega, entonces hablo de aversión o propensión al riesgo. Imagínense entonces que lo que tengo aquí en lugar de tiempo es, ¿qué prefieres? 50 pesos con 100% de probabilidades de obtenerlos o 1,000 pesos con 10% de probabilidades de ganar. Quienes somos aversivos al riesgo vamos a elegir los 50 pesos seguro. Pero aquellos que prefieren, que son propensos al riesgo, y es característico de los jugadores que han desarrollado dependencia por las apuestas o los juegos de azar, van a elegir el reforzador con poca probabilidad porque es de mayor magnitud, y entonces eso es lo que varios autores han definido como propensión al riesgo. Entonces observen, se ha denominado como impacientes a las personas que se inclinan por los beneficios o metas inmediatas a pesar de tener pérdidas fuertes, importantes, pero que llegan a largo plazo. ¿A qué me suena? A la segunda parte del análisis funcional. ¿Se fijan? Ahora entendemos por qué si tengo pérdidas a largo plazo, castigos positivos y negativos, ¿por qué no son efectivos sobre reducir el consumo de sustancias? Porque tardan tiempo en llegar y el valor que tienen se pierde por el tiempo que tardan en llegar y por la probabilidad que pueden tener en que ocurra. ¿Se fijan? Así, si se estudian las relaciones entre las consecuencias de diferentes clases y tipos de conducta, tanto inmediatas como a largo plazo, vamos a poder comprender más cómo elegimos o cómo decidimos comportarnos, y a eso le vamos a llamar descuento temporal y descuento probabilístico del valor subjetivo del reforzador. Entonces, el valor de una recompensa o reforzador o consecuencia a mi conducta disminuye a medida que aumenta el tiempo para su obtención o la probabilidad de que llegue. Entonces, el valor psicológico de una recompensa
también disminuye en función de sus posibilidades de obtenerla. En este campo de estudio, entonces, ha sido posible describir comparativamente el patrón típico de cómo se comportan las personas que han desarrollado trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Aguas, no significa que el descuento explica por qué consumo sustancias. No, esa confusión ha surgido por muchas ocasiones en las últimas décadas, ¿no? Es la asociación. Yo puedo estudiar la forma en que eligen dinero, comida, agua, actividades recreativas, las personas cuando ya han desarrollado un trastorno por consumo de sustancias, o cuando no lo han desarrollado, o cuando tienen algún problema por abuso de alcohol o de tabaco. ¿Vamos bien? Entonces, aquí lo importante es que se ha estudiado el patrón de elección en las tareas de descuento temporal y probabilístico y su relación tanto con la deserción al tratamiento como con la posibilidad de recaídas desde los años 70 y no ha parado este cúmulo de investigación en los años actuales. Para ello, pues se diseñaron tareas de elección que ponen a prueba a las personas en función de las demoras y probabilidades de sus consecuencias. Entonces, yo voy a generar tareas que me van a ayudar a evaluar el valor subjetivo de una recompensa y por supuesto la vamos a tratar de predecir con este modelo que más ha mostrado efectividad a lo largo de la literatura, que es la ecuación cuasi hiperbólica, ¿no? Esta ecuación que proponen Myerson y Green permite explicar más de la varianza de elección de las personas que cualquier otra. En esta fórmula, lo que se calcula, y no los voy a poner a ustedes a calcularlo, solo quiero que vean qué significa la fórmula. B es el valor subjetivo del reforzador. A es la cantidad del reforzador o su probabilidad. La puedo sustituir por A o por la probabilidad. Tenemos también aquí D, que son las demoras. Yo voy a ponerle varias demoras a la persona para poder calcular esta fórmula o varias probabilidades para que la persona esté eligiendo, como lo hice ahorita, 50 ahorita, 1000 en 8 días, 50 ahorita, 50 en la mitad del tiempo, en 3 días o 1000 en 8 días. Voy jugando con los ensayos de elección, ahorita lo vamos a ver. Tenemos el valor de K, que es un parámetro libre, ¿no? Y que se sustituye por H cuando hablamos de probabilidades, utilizado como variable dependiente y que expresa la tasa de descuento. También tenemos un valor denominado S, que es un segundo parámetro que representa la sensibilidad de las personas a las diferencias entre las demoras o probabilidades que yo le presento. Vean entonces que se representa gráficamente como lo ven en pantalla, ¿no? Aquí tenemos que una persona que descuenta fuertemente el valor subjetivo de un reforzador, gráficamente tiene una curva pronunciada, pegada al eje X. Cuando la persona representa una curva no tan pronunciada, más tenue, decimos que descuenta menos el valor subjetivo de un reforzador o recompensa. Entonces, la manera en que el valor subjetivo de una recompensa pierde su valor está en función de la demora y de la probabilidad, que es lo que se va a representar en el eje de las X. Y en el eje de la Y, de 0 a 1, vamos a tener el valor de K, que es el nivel de descuento temporal o probabilístico. En estas tareas, como les comentábamos, lo que hacemos es que para poder obtener esos puntos de indiferencia se muestran dos alternativas que van cambiando. La alternativa A y B, ¿no? Que prefiere 50 ahorita, 1000 en 8 días y la voy cambiando en el tiempo. Se representa, ¿no? La recompensa pequeña de entrega inmediata o segura, mientras que B representa la recompensa grande, demorada o de menor probabilidad. Estas alternativas se presentan a lo largo de bloques de ensayos, ¿no? Para obtener esta variable dependiente que llamamos tasa de descuento
o punto de indiferencia. Esos puntos de diferencia entre las distintas opciones son los que vamos a ver graficados en esta figura que vieron en pantalla. Observen que desde 1999, Green y colaboradores demostraron que esta ecuación se ajustó a los datos de descuento de niños, de jóvenes y de adultos mayores. Una forma de identificar el nivel de ajuste de los datos a la ecuación es la R cuadrada. Ustedes recordarán, y es un poco burdo esto, pero para que se imaginen, cuando hacemos o leemos estudios en ciencias sociales, vemos R's cuadradas de cuánto les gusta. 0.20, 0.30, 0.40, y ya si nos sale una correlación y una regresión de 0.40 somos felices, ¿verdad? Bueno, observen aquí que la R cuadrada del ajuste de los datos a esta ecuación generalmente están por arriba de 0.90. En esta figura ustedes observen, en los puntos, en los redondos verdes tenemos a los adultos mayores con una curva de descuento menos pronunciada, ¿se acuerdan? Les comentaba, que los cuadros amarillos, que son los adultos jóvenes, cuya curva de descuento es más pronunciada y muy similar a la curva de descuento de los niños. Entonces observen que cada uno de estos puntos de indiferencia se representan y si la curva es muy pronunciada decimos que descuentan más el valor subjetivo del reforzador a que si la curva está menos pronunciada, ¿sí? Ustedes van a notar aquí que este estudio fue muy famoso porque comparaba el descuento temporal por grupos de edad. Recuerden, el mismo Leonard Green nos ha dicho hay que tomar con mucha reserva este dato porque no estamos tratando de hablar de un rasgo de personalidad. Estamos hablando de la elección en contextos de elección y que esto obviamente cambia de acuerdo al contexto de elección, en el cual los procedimientos, reitero, es estar eligiendo entre dos opciones. Cada ensayo tiene dos opciones, una recompensa pequeña, ajustable, esa es la que se mueve, y una grande que se mantiene constante, y generalmente se llevan a cabo 5 a 7 demoras o probabilidades, las que se ponen a prueba, a través de hasta 4 y 5 ensayos. Hay quienes usan más, pero es lo más tradicional. De ahí se dibujan los puntos de indiferencia, que los vamos a definir como este promedio entre el valor aceptado y el último rechazado. Ahí es donde se calculan los puntos de indiferencia. Se obtienen entonces para cada tarea que le ponemos a la persona, ya sea tiempo o probabilidad, y además de calcular la ecuación que les mostré, también se calcula esta área bajo la curva que se dibuja. Con los trapecios, ¿no?, que se generan a través del espacio abajo del área bajo la curva, lo que podemos es hacer estadística paramétrica, ¿no? Yo puedo calcular si hay diferencias estadísticamente significativas entre las curvas a través del área bajo la curva, no con la K cruda como sale de los cálculos de la ecuación. Entonces tengo que calcular los puntos de diferencia para ver la figura, cómo se dibuja la curva, pero tengo que calcular el área bajo la curva para poder hacer comparaciones con estadística paramétrica. Esto lo representaron Green y Meyerson en 2013. Observen que cada puntito es una persona y podemos ver si las personas eligen entre descuento temporal, que lo ven en el eje de las Y, de las X, y descuento probabilístico, que lo tienen en el eje de las Y. Entonces yo puedo tener personas, vean en este recuadro amarillo, que van a ser impacientes, es decir, eligen el reforzador inmediato, pequeño pero inmediato, y que además les gusta el riesgo. Es decir, eligen las recompensas grandes, pero de poca probabilidad. Aquí lo que reportan Green y Meyerson es que, por ejemplo, ya decíamos, los jugadores que han desarrollado dependencia a los juegos de azar se dibujarían particularmente en paciencia y propensos al riesgo, en el cuadro izquierdo de
inferior de esta figura. Mientras que las personas que han desarrollado problemas de dependencia, dicen ellos, depende del tipo de droga, pueden llegar a elegir de forma impaciente, pero con aversión al riesgo. Las personas que han desarrollado trastornos alimentarios también parecen estar eligiendo con alta aversión al riesgo, pero con paciencia. Entonces, aquí lo que está definiendo Green y Myerson y nos pide que lo tomemos con precaución es que cada punto que es una persona puede estar combinando un tipo de impaciencia y aversión o propensión al riesgo diferente de acuerdo a su historia de vida y a su contexto de elección. Y que entonces nosotros podemos estar prediciendo la forma en que puede elegir en ciertas tareas de descuento a lo largo de esta distribución que ven en pantalla, en la cual yo puedo estar combinando que en algunos contextos voy a ser impaciente y propenso al riesgo, mientras que en otros voy a ser paciente y aversiva al riesgo. ¿Vamos bien? De tal forma que les voy a hablar de algunos de los estudios que hemos podido hacer a lo largo de algunos años acá en la Facultad de Psicología. Este primer estudio que llevó a cabo la maestra Alejandra López Montoya evaluó la relación que hay entre el descuento temporal y probabilístico de ganancias, pero también de pérdidas, el efecto de la magnitud en personas que tenían abuso a la nicotina. Recuerden, en este caso no estamos evaluando dependencia. Vean cómo se distribuyó su muestra. Tenemos 27 personas con abuso por uso de nicotina y 27 sin abuso o controles. Utilizamos el mismo procedimiento de ajuste de la cantidad inmediata, así se llama, el que acabo de describir, en el que voy moviendo el reforzador pequeño inmediato, es el que se va ajustando en los ensayos. Y se utilizaron ganancias de 200 pesos, 3,000 pesos y pérdidas de 1,500. Se utilizaron 5 demoras y 5 probabilidades con 5 ensayos cada uno. Observen las características de la población. El promedio de edad era 29 años para los que tenían un problema de abuso de nicotina contra 26 años de los que no lo tenían. El ingreso económico estaba alrededor de los 6,000, 7,000 pesos mensuales. Y las personas que consumían nicotina tenían un promedio de 12 cigarros al día, que daba un puntaje en Fagerström de 5 a 6 puntos y un nivel de CO de 12, ¿no? ppm. Observen entonces que en esta comparación las tasas de descuento son las que ustedes tienen a continuación. Vean cómo se representó gráficamente en el triángulo gris. Tenemos a las personas control, mientras que en los puntos negros están las personas que reportaron abuso de nicotina. Como ven en la figura, pareciera que tenemos un área bajo la curva más pequeña en quienes abusan de la nicotina, conforme la literatura predice. Si nosotros calculamos las áreas bajo la curva y obtenemos estadística paramétrica, pues nos resultó que estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, observen las R's cuadradas de este cálculo de las K que tenemos en pantalla. 0.96 para el grupo control, 0.97 para el que abusa de la nicotina. En la segunda línea de figuras tenemos el valor psicológico en función de 3,000. La primera fue en función de 200 pesos. Abajo tenemos 3,000 pesos como la recompensa que se está manipulando. Observen nuevamente R's cuadradas por arriba de 0.90, pero aquí el área bajo la curva de las personas que reportan consumo o abuso de nicotina sí es más pequeña que el grupo control. Tenemos una diferencia estadísticamente significativa, no así en las pérdidas. En el caso de pérdidas también encontramos valores de descuento del valor subjetivo del reforzador similares, muy, muy parecidos. ¿Qué pasa con el descuento probabilístico?
En este tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas, excepto en pérdidas. Si ustedes observan, aquí en pérdidas sí encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que tenían abuso por la nicotina contra los que no. Nuevamente observen las R's cuadradas, es decir, los datos se ajustaron de manera muy apropiada al modelo y cuasi hiperbólico que nos rige en este estudio. ¿Qué concluimos en este primer estudio? Que respecto al descuento temporal, las personas con abuso a la nicotina descontaron el valor relativo de las recompensas monetarias, acuérdense, era dinero, de baja magnitud, de forma muy similar a las no fumadoras. Es decir, estos dos grupos descontaron igual la de 200 pesos. Pero ¿qué creen? Que eso es muy similar a lo que vi que él había reportado en el 99 con personas que habían dejado de fumar. Las personas que habían dejado de fumar descontaban muy similar a los controles. Entonces nosotros encontramos un dato similar a Bickel. Pero cuando la magnitud era de 3,000, las personas con abuso sí descontaron más pronunciadamente el reforzador de mayor magnitud que las que no fumaban. Y esto fue congruente también con Bickel y Mitchell cuando se comparaba con personas que no que eran exfumadores, sino que tenían dependencia a la nicotina. Ante el reforzador entonces de mayor magnitud, el de 3,000 pesos, las personas con abuso de la nicotina descontaron más pronunciadamente el valor de la recompensa hipotética monetaria. Las personas, entonces, concluimos en este estudio con abuso de la nicotina, fueron parcialmente impacientes, ¿no? Con recompensas de mayor magnitud, pero también evitaron el riesgo igual que los controles y prefirieron pérdidas pequeñas, seguras, en lugar de pérdidas grandes, muy similar a como muchos de ustedes cuando hablamos del crédito bancario. Prefiero pagar poquito rápido a pagar mucho después, ¿verdad? Bueno, algunos, ¿verdad? Algunos cometemos el error en algunos contextos de pagar más a largo plazo. Muy bien. De tal forma que otro de los estudios que les vamos a compartir es el que llevó a cabo la doctora Mejía Cruz. Y fueron 2 estudios en su tesis doctoral, ¿no? En el que se procuró comparar los patrones de descuento entre personas que ya tenían una dependencia por uso de cocaína y marihuana y personas del grupo control. Aquí pretendimos evaluar el descuento del valor subjetivo de este reforzador de manera similar, pero con distintos tipos de recompensas. Consumible líquido, ¿no? Bebida, no alcohólica, bebida azucarada. Actividades de tiempo libre, noten esto es muy importante. Ganancias monetarias de 3,000, de 200 otra vez, y pérdidas de 1,500 pesos. Entonces aquí lo que incorporamos fue 2 tipos de recompensas que eran importantes evaluar. El consumible líquido, que es un reforzador primario o incondicional, que era importante analizarlo como control, y las actividades de tiempo libre, que si se recuerdan ustedes, en el caso de PCC, es una también de las más importantes. Evaluamos también un segundo estudio, modificaciones pre-post de los procedimientos de descuento temporal y probabilístico ante estos 5 también tipos de tareas, ¿no? Consumible, libre, actividad libre, recompensas monetarias de 300, 200 y pérdida de 1,500, pero también asociado a sintomatología somática, ansiedad, depresión, psicosis y autoeficacia en personas solamente con dependencia a la cocaína que recibieron un tratamiento tradicional. Observen entonces que en ambas fases nuevamente utilizamos el procedimiento de ajuste de la cantidad inmediata, ¿no? Para obtener nuestros puntos de indiferencia, tanto para demora como para probabilidad. Por lo que, acuérdense, el R cuadrada va a ser nuestro indicador más importante. Así, para este primer estudio, la doctora Mejía trabajó con 161 participantes, 77 que tenían dependencia a la nicotina, 44 a la marihuana, a la cocaína, 44 a la marihuana y 40 controles.
Observen entonces aquí que el promedio de edad iba de entre los 26 y los 31 años de edad, ¿no? La mayoría de nuestros usuarios tenían como escolaridad preparatoria, ¿no? Y nuestro grupo control, como suele ocurrir en este tipo de estudios, bueno, pues son egresados de licenciatura, tienen un nivel escolar un poco más alto, pero el ingreso en el caso de los 3 grupos se encontraba entre los 2,500 y los 4,000 pesos mensuales para la época del estudio. ¿Qué encontramos con esta población? Aquí representamos el área bajo la curva a través de estos puntos que ven en pantalla, en el que el triángulo es el consumible líquido para poderlos comparar, el cuadrado es la actividad en tiempo libre, el círculo son los 200 pesos, el rombo los 3,000 pesos y la estrella es la pérdida de 1,500. Recuerden, entre más cercano está a cero, es menor la cantidad que hay en el área bajo la curva, es decir, es más pronunciada la curva de descuento, y entre más cercano a 1 es que hay más área bajo la curva o es menos pronunciada la curva de descuento. Observen que nuestros usuarios de cocaína que tenían poliuso, es decir, que no solo consumían cocaína, tienen una pequeña curva en la que evidentemente hay una mayor cantidad de área bajo la curva en la ganancia de 3,000 pesos, que los usuarios de cocaína que solo tenían dependencia por el uso de esta sustancia también tienen una condición similar a los poliusuarios, pero observen que en el caso del cuadrado actividad de tiempo libre, el área bajo la curva es menor, está más pegada al cero. ¿Qué pasa con los usuarios de marihuana que también consumen otras sustancias psicoactivas? Observen las diferencias en las áreas bajo la curva por tipo de recompensa. ¿Qué sucede en las personas que consumen y han desarrollado una dependencia exclusivamente por marihuana? Son más parecidos a nuestro grupo de cocaína, poli y mono. Y el grupo control, noten la diferencia que hay entre las áreas de descuento por tipo de recompensa. Esto es lo que esperaríamos, que una persona que no ha desarrollado un trastorno por uso de sustancias probablemente tiene contextos en los que elige de una manera más diferenciada que quienes ya han desarrollado un trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Nuevamente hay que tener cuidado con las conclusiones. No se trata de un predictor de consumo, se trata de historias de elección que se pueden representar gráficamente a través de estas tareas de descuento. Entonces, observen cómo el usuario de marihuana poli tiene una característica más similar al control que los otros 3 grupos. En el caso de probabilidad, encontramos menos diferencias. El caso de poli usuarios de marihuana es el que tiene más distinciones entre los tipos de recompensa en probabilidad, como lo muestra el caso de los usuarios poli de cocaína. En el grupo control vemos una menor diferencia entre los tipos de probabilidad con menos aversión a, con menos propensión al riesgo y más preferencia de pérdidas pequeñas que grandes a lo largo del tiempo. Les traje también las curvas para que las observen, ¿no? La anterior fue una forma de comparar más fácil y más sencillamente, pero aquí tenemos las curvas tanto del grupo control, el grupo de usuarios de marihuana, de cocaína, para las ganancias de 200, de 3,000, de 1,500 y abajo, en los cuadros blancos, líquido y tiempo libre, es tiempo recreativo. Noten las tasas de descuento en el caso del grupo de cocaína que son más pronunciadas, más pegadas a cero en tiempo libre y en líquido, si se fijan, a diferencia de ganancias y pérdidas. El grupo control, ¿no? Tiene, por supuesto, unas curvas de descuento como son naturales en cualquier persona, pero menos pronunciadas que los usuarios que llegaron por consumo de cocaína. Si revisamos las R's cuadradas, observen que tenemos R's por arriba del 90 para ganancias de 200, pérdidas, y para el grupo de marihuana y cocaína, el líquido y tiempo libre. Pero noten algunas R's cuadradas por debajo de 0.90 para ganancia de 3,000 en el grupo control
para líquido y tiempo libre también en el grupo control, que son datos que se tienen que reflexionar. Observen en probabilidad nuestras curvas de descuento, ¿no? Encontramos igual las razones diferentes por droga de consumo y por grupo control, y todas nuestras R's cuadradas en el caso de probabilidad están por arriba de 0.90, con un muy buen ajuste al modelo cuasi hiperbólico. Aquí les representamos de forma comparativa entonces el descuento temporal por grupo control en la barra rayada, el grupo de marihuana en el cuadro blanco y cocaína en el gris oscuro. Observen aquí que en todos los tipos de reforzadores, el grupo control tiene una mayor área bajo la curva, es decir, es menos pronunciada su área bajo la curva, pero es más pronunciada en los usuarios de cocaína, excepto para pérdidas. En el caso de pérdidas, nuevamente observamos que el grupo que consume marihuana tiene una condición diferente al resto de los reforzadores. ¿Esto qué significa? Bueno, una de las cosas que fue muy importante obtener de estos datos era lo que yo les comentaba. Green y Myerson hablaban de tipos de impulsividad. Es decir, observen cómo aquí las cargas factoriales de estos datos nos hablan de tres grandes factores. Los que tienen que ver con demora, los que tienen que ver con probabilidad y los que tienen que ver con pérdida. Esto significa que aunque hablamos de impaciencia, hablamos de distintos tipos de impulsividad, hablamos de distintos tipos de impulsividad. La impaciencia, la propensión al riesgo y las pérdidas. Y que en este estudio, con la cantidad de información, pudimos corroborar que podemos tener personas que van a descontar más en función del tiempo y van a ser aversivos al riesgo, otras que van a descontar más en función del tiempo, pero van a ser propensos al riesgo y viceversa. Entonces aquí va a ser importante ver que de acuerdo con este modelo podemos describir las elecciones de las personas que utilizan sustancias psicoactivas. Los resultados entonces del análisis del área bajo la curva nos señalaron que hay diferencias significativas en descuento temporal, pero que las personas que consumían cocaína mostraron un descuento temporal más pronunciado que las que consumían marihuana y que el grupo control. Sobre todo para ganancias monetarias de 203,000 pesos y consumible líquido. Estos tres hallazgos son totalmente congruentes con la literatura previa. Y también se encontró que las personas que consumían marihuana mostraron diferencias significativas conforme se compararon con el grupo control en las pérdidas monetarias de 1,500 pesos. Es decir, en los tres grupos se observó un descuento más pronunciado ante el consumible líquido, como lo reportaba la literatura, ante un reforzador incondicional, un reforzador primario, en contraste con los reforzadores generalizados o secundarios como el dinero y la actividad de tiempo libre. En las tareas de descuento temporal de ganancias, entonces, se obtuvieron tasas características de impaciencia en personas que consumían cocaína, pero las tareas de descuento por pérdidas fueron más pronunciadas, es decir, hay más impaciencia en los usuarios de marihuana, ¿sí? De tal forma que observen entonces que el efecto también se puede evaluar en función de la intervención. El segundo estudio de la doctora Mejía tuvo que ver con evaluar si hubo algún impacto en las tasas de descuento temporal probabilístico en los 5 tipos de reforzadores después del tratamiento, ¿no? Y lo hicimos solo con usuarios de cocaína. 40 días después del tratamiento se evaluó el descuento temporal y probabilístico en las personas participantes. 30 para el grupo control, 31 para el tratamiento usual de cocaína y 31 para un grupo que trabajaba particularmente con el PSC. ¿Qué indicaron los resultados? Observen en pantalla que tenemos con líneas continuas el pre y con líneas punteadas el post. Entonces, aunque pareciera haber mayores áreas bajo la curva en el post-tratamiento, aumentando las tasas de, reduciendo las tasas de descuento y aumentando el área bajo la curva,
No obstante, los resultados tienen que tomarse con precaución. En este estudio, aun cuando el análisis funcional debería realizarse, como lo veíamos, valorando consecuencias inmediatas a la conducta y consecuencias a largo plazo, yo les comentaba, algo que hemos encontrado es que esto no es muy usual en las intervenciones, ni siquiera en las cognitivo-conductuales. Se ha visto el análisis funcional como una entrevista, no como una estrategia que se tendría que aplicar cada vez que la persona utiliza la sustancia psicoactiva y ante cada conducta alternativa que se está eligiendo como un reforzador comunitario que se va a establecer en el repertorio conductual de las personas atendidas. De tal manera que nosotros esperaríamos, después del tratamiento, se fijan en esta diferencia o gran distinción entre tipos de reforzadores que se observa en el grupo control. Ellos distinguen entre el reforzador que tiene que ver con el consumible líquido, con la actividad recreativa, con las ganancias de 200 y con las ganancias de 3000, y que no se observa en el tratamiento usual. Parece observarse un poco la tendencia en el tratamiento cognitivo-conductual, pero que esperaríamos o deberíamos esperar resultados más similares a los que se observan en el grupo control. En probabilidades vemos igual que no hubo diferencias significativas, excepto para el grupo de probabilidad post de 200 pesos, en el caso del tratamiento usual. Observen que a pesar de ello, sí hubo diferencias en los índices de somatización. Se redujo la somatización, la depresión, la ansiedad en los grupos de tratamiento, mostrándose en niveles muy similares a los del grupo control después de la intervención. Y también se redujo los indicadores de psicoticismo y de severidad global del pre al post de manera significativa, encontrándose en los niveles similares a los del grupo control. Entonces, las mediciones pre-post de descuento temporal y probabilístico, como observan en este segundo estudio, se mantuvieron constantes en los tres grupos. Aun cuando parece haber algunas tendencias, las diferencias no fueron significativas, se mantienen constantes. Es decir, a través del tratamiento, se incrementó la eficacia, se decrementaron los síntomas de somatización, depresión, ansiedad, etcétera. Pero las mediciones derivadas de las tareas de descuento se mantienen independientes a estas modificaciones a corto plazo, ¿no? Y con base en las intervenciones psicológicas. Observen que en esta intervención desafortunadamente no se evaluaron los factores cotidianos asociados a las acciones de autocontrol. Es decir, esto que se mandata en los estudios originales de Meyers y Smith, que tienen que ver con las consecuencias inmediatas y a largo plazo y cómo planeamos en la intervención, cómo las personas van ajustando el valor subjetivo a sus reforzadores, como lo vimos en el caso de los reforzadores de tiempo recreativo. Eso tendría que traerse de una manera más puntual durante los análisis funcional en el programa de satisfactores cotidianos, en cada evento de la conducta de consumo, como en cada evento de la conducta alternativa que compite con el consumo. Porque ustedes lo seguirán viendo en la literatura, la recomendación es que tenemos que enseñar actividades sociales y recreativas alternativas al consumo, ¿no? Pero que tenemos que hacerlo primordialmente con adolescentes, con jóvenes, porque estos satisfactores cotidianos son los que tienen que adquirir un mayor valor subjetivo del reforzador, aun cuando tarden en llegar sus efectos. Y también en la conducta de consumo tenemos que aumentar el valor subjetivo de las pérdidas que llegan mucho tiempo después que ha ocurrido la conducta de consumo. Si logramos mantener la dosis mínima de estos principios conductuales en el cambio conductual, podríamos predecir estos éxitos comportamentales, como lo hizo, y ustedes ya conocen el estudio de la doctora Félix, ¿no?, con 109 terapeutas y 270 personas que fueron seguidas a lo largo de hasta 6 sesiones de intervención. Ella encontró que la implementación en el establecimiento de metas, en la planeación de conducta alternativa, en los ensayos conductuales de estas habilidades, favorecen tanto la conclusión de la intervención como el logro de la abstinencia o la reducción en el caso del consumo del alcohol.
En este caso también nos falta evaluar el efecto o el impacto que tiene en los niveles de descuento temporal y probabilístico. Sin embargo, vean que tenemos dos estudios que podrían hablarse, que podrían combinarse para conocer cuál es el nivel mínimo de implementación de los procedimientos de análisis funcional que sí predicen un cambio en los niveles contextuales en su generalización de descuento temporal y probabilístico. Así, la perspectiva es que nosotros tenemos que promover la identificación y el cambio de estímulos disparadores internos y externos en un análisis funcional, tanto de la conducta de consumo como de la conducta alternativa. Tenemos que promover la definición operacional de las conductas meta y alternativas, su latencia, su duración, su topografía, su frecuencia, pero tenemos que hacer un trabajo fuerte en la identificación y cambio de contingencias, esas consecuencias inmediatas y a largo plazo, a la cual las personas, ya vimos, sí le otorgan un valor subjetivo diferente en función del tiempo y de la probabilidad de entrega. Y que tenemos que programar en los programas de tratamiento, en las estrategias de intervención, las elecciones en contextos más ecológicos de las personas. Como lo habrán visto en este video que encuentran en el YouTube y que se hizo famoso justamente y que impulsó mucho el trabajo de descuento temporal, en el que nos invitan a hacer un estudio concienzudo del proceso de elección en función de la habilidad de análisis funcional de la conducta meta y alternativa, pero por medio o por parte del propio usuario como su agente de cambio, de la propia persona atendida, y su mantenimiento a lo largo del cambio. Yo les pongo este video porque vean aquí cómo este niño en el video, si ustedes lo recuerdan, espera, aprende a esperar, a que en lugar de que tenga un bombón le dan dos, pero cuando la investigadora le dice ya puedes comerte los bombones, se los come los dos de manera impaciente, diríamos coloquialmente. Y sin embargo, eso no significa que no tenga un nivel de descuento temporal menos pronunciado que quienes han desarrollado problemas de conducta. Por eso hoy día estamos trabajando más el descuento temporal, probabilístico y por esfuerzo ahora con niños que han sido diagnosticados con problemas de conducta y quienes no lo tienen, estamos abordándolo en estudios de contexto ecológico más naturalistas, ¿no? Con videojuego, y que nos permiten evaluar este valor subjetivo del reforzador en estos contextos en los que los niños llevan a cabo estas elecciones. Tienen este artículo que también ya publicamos el año pasado y en el cual vemos la oportunidad de evaluar estas tasas de descuento, pero ahora con un videojuego en el cual también podemos ver los tipos de impaciencia, impulsividad y ahora esfuerzo que tenemos en pantalla. Yo agradezco a mi equipo, ¿no? Porque sin ellas este trabajo no sería posible, a quienes han hecho factible el estudio del descuento temporal probabilístico y ahora por esfuerzo en niños y en adultos que utilizan sustancias psicoactivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silvia Morales, por esta presentación. Sin duda, nos presentas un panorama muy completo, muy amplio del valor subjetivo de las recompensas y su interacción con fenómenos como el consumo de sustancias. Les invitamos en este momento a hacer sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Decirte, doctora, que tenemos muchas felicitaciones, como tú lo puedes observar en el chat, mucho reconocimiento a tu maravilloso trabajo. Y tenemos un par de preguntas que han precisamente puesto en el chat, pero recuerden que también los invitamos a abrir sus micrófonos si quieren hacer algún comentario directamente. Podemos habilitar su micrófono para escucharles. Nos gusta siempre escucharles y que puedan tener contacto directo con nuestros ponentes en estas sesiones académicas. Entonces, me voy a permitir... Agradezco, doctora Félix y querido doctor, la bondad de todas las personas en el chat que me comparten sus felicitaciones. Yo, al contrario, felicito pues a mis estudiantes. Ya vieron que ese es un trabajo increíble que ellas cuidadosamente llevan a cabo de día a día y que nos da la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia académica. No, gracias a ellas y a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias, doctora. Tenemos dos preguntas que nos han compartido en el chat y quizá tenemos tiempo para
alguna otra si tuvieran a través del chat o de viva voz, por favor. La primera de ellas es de Graciela Alpizar, que nos pregunta si en el estudio de cocaína, me parece que es el que fue en colaboración con la doctora Mejía, el género de las personas influyó en la tasa de descuento. Quizá en una pregunta más amplia, si nos puedes comentar, doctora, sobre la interacción del género con el descuento. Claro, debería y ojalá tuviéramos esta oportunidad de analizarlo con mayor precisión, pero como ustedes saben, y aun cuando hoy esperaríamos mayor número de mujeres que asistan a tratamiento confiando en la evidencia que nos permite generar cambios conductuales, pues esperaríamos una mayor afluencia de mujeres. Desafortunadamente no la tenemos. E inclusive en el estudio 2 ustedes verán que todos los participantes fueron varones, ¿no? Entonces definitivamente es un tema que tendríamos que abordar, seguramente esperaríamos, no solo por el género, sino por los contextos de elección, ¿no? A los cuales nosotras como mujeres estamos pues sometidas a una historia de reforzamiento diferente en muchos sentidos, en muchos tipos de reforzadores, ¿no? Que encontremos estas diferencias por contexto de elección. Yo esperaría que sí, pero desafortunadamente nuestros participantes hasta hoy fueron en su mayoría varones. Muchas gracias, doctora Morales. Tenemos otra pregunta de Petrona, que nos comparte. Durante la pandemia se han realizado muchísimas capacitaciones, talleres y cursos sobre adicciones. Sin embargo, de cada 10 pacientes que asisten al hospital psiquiátrico donde trabajo, 7 son por consumo. ¿A qué se le podría atribuir este aumento? Y quizás si tuviera alguna relación con estas explicaciones sobre el descuento. Bueno, en realidad tenemos algunos estudios que hemos hecho sobre el cribado y tamizaje del uso de sustancias psicoactivas durante la pandemia. Y efectivamente sí vimos un importante incremento, no solamente en el uso de sustancias psicoactivas, sino en los síntomas de ansiedad, ¿no? Particularmente ansiedad, violencia intrafamiliar y, por supuesto, depresión. Evidentemente habría que hacer un análisis funcional de cada evento de consumo de las personas que nos dan la confianza y poderlo compartir con ustedes, porque esperaríamos, como veíamos aquí, mantenimiento de la conducta de uso por reforzamiento positivo y negativo, ¿no? En situaciones como las que nos presentó la pandemia, pérdidas de familiares queridos, condiciones de poca recreación en ambientes abiertos en los que tuvimos que mantenernos resguardados. Seguramente habría una gran variedad y un panorama importante de reforzadores que analizar durante la pandemia y que generaron ese incremento, pero evidentemente pues la asociación con la ansiedad y la violencia intrafamiliar es un fenómeno también importante a investigar asociado al uso de sustancias psicoactivas. Muchas gracias, doctora. Patricia Camacho nos pide recomendaciones de referencias o literatura que puedan consultar para el análisis funcional de la conducta. Bueno, entiendo y seguramente mi querido doctor Vázquez lo refrendará, que subirán la presentación al sitio. Pero ahí justamente vienen los artículos que les compartí y por supuesto el original de Smith y Meyers es el que yo les recomiendo ser primero que lean, que siempre se mantengan, ¿no?, en formación, pero ese primer libro de Meyers y Smith es un gran antecedente para que comprendan el origen del análisis funcional de la conducta. Por supuesto, el programa de satisfactores cotidianos y el programa que también mencionábamos de transferencia de las intervenciones breves, que nos da un gran énfasis en estos procedimientos, pero particularmente estos tres creo que son un buen abanico para empezar. Muchas gracias, doctora. Vamos a robar los últimos 2 minutos de tu tiempo para las últimas 2 preguntas. Quizás se nos quedará alguna en el chat que por el tiempo no podamos abordar, pero recuerden que esta discusión y esta conversación sigue en la red de iSub para que puedan seguir consultando el material y aprendiendo al respecto. Mario Pérez nos dice, muchas gracias por su excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los satisfactores cotidianos podrían relacionarse con el principio de Premack?
Totalmente, es otro de los principios. Acuérdense que ahorita hablamos de algunos, pero hay un gran número de principios que tenemos que abordar, porque efectivamente la cantidad de tiempo que yo le invierto a una actividad, ¿no? En sí misma, de acuerdo con este principio, es reforzante. Y entonces yo no solamente es que me entreguen un reforzador por una conducta elegida, sino el propio hecho de invertir el tiempo en esa conducta es lo reforzante. Y aquí yo puedo establecer estos satisfactores cotidianos contingentes a ciertas conductas menos preferidas, menos deseadas, que quiero establecer en mi repertorio, en mi plan de tratamiento, y por eso decía muy bien Skinner en la referencia que les compartí en la cita textual de yo puedo ser mi propio autocontrol y ponerme una actividad de baja preferencia y como mi propia recompensa una actividad de mayor preferencia en consecuencia de haber realizado la primera. Totalmente tiene todo también que ver el principio de Bremen, claro que sí. Muchas gracias. Norma Fuentes nos pregunta si de estos estudios que se presentaron se pudiera concluir que los usuarios de cocaína responden más marcadamente que los de otras sustancias para evitar la pérdida o evitar el malestar. Como yo lo comentaba con mucha precaución, el estudio de descuento se ha confundido con un estudio de rasgos de personalidad y en este caso observen que la buena noticia es que el tipo de elección depende del contexto y aquellas personas que suspenden el uso de la cocaína, aunque pueda llevarles tiempo, pueden recuperar la forma de elección de conductas que estén asociadas a reforzadores, ¿no? A satisfactores cotidianos que puedan recuperar, ¿no? Su valor reforzante a lo largo de esta recuperación. Entonces, no me gustaría ligarlo a una condición inamovible, ¿no? Ya deteriorante de las personas. Al contrario, me gustaría que viéramos el papel contextual en el que los cambios de conducta, en los cambios en mi elección son factibles y viables de llevar a cabo. Muy bien, muchas gracias. Y si nos permites, doctora, una última pregunta que trata, creo yo, de aterrizar justo cómo se pueden aplicar todos los conocimientos que adquirimos el día de hoy a través de la maravillosa presentación. Joana Daniela Prado nos comenta, siempre admiradora de su trabajo, el análisis funcional puede aplicarse en cada evento de estrés agudo y ansiedad y también como método de monitoreo. Totalmente, y no solamente puede, yo lo sugiero, es una herramienta fundamental en la que nosotros podemos guiar, ayudar a las personas a tomar esas decisiones de lo que dispara ciertas conductas de ansiedad, ciertos síntomas, y cómo hacer planes de acción para modificarlos. Por supuesto, es lo que yo he llamado el eje central de las intervenciones, ¿no? Así es. Muy bien, pues creo que con esto podemos cerrar esta ronda de preguntas y comentarios, no sin antes nuevamente agradecerte, doctora Morales, de verdad, de todo corazón por esta presentación y por compartirnos todo el trabajo y todo este conocimiento que sin duda para los profesionales de la salud que nos escuchan en los diversos países y en las diversas instituciones, pues es información de muchísima, muchísima utilidad que además nos comprometemos a seguir revisando y a seguir estudiando y te comprometemos también a seguir acompañándonos en sesiones posteriores para compartirnos esta información tan importante. Entonces, pues de parte de la Facultad de Psicología de la UNAM, de nuestra directora, la doctora Medina Mora, muchísimas gracias por el espacio y le doy la palabra al doctor José Luis Vázquez para que nos dé el mensaje de cierre por parte de la CICAT. Muchas gracias, doctora Silvia. El honor es mío, espero haberlos animado al estudio de estos temas y no haberlos asustado. Ojalá haya cumplido la meta, doctora. Encantados, por supuesto, Silvia, siempre es un lujo aprender de ti, escucharte, pero además verte como modelo, porque contigo, además de la parte de investigación, pues esta parte docente, pedagógica también es importante, cómo tú transmites esa pasión por lo que haces, por lo que dices, por lo que sabes, por la forma en la que nos comentas, lo que nos explicas, y eso hace que también sea, pues en esta técnica de modelaje necesario ver a una profesional, a una persona experta en desarrollar estas artes de la enseñanza, de la docencia, pues cómo se lleva a cabo con ejemplos claros, con la manera de aplicar estas cosas. Yo lo primero que debo decir es que cuando sea conveniente, pues ahí viste
cerca de 250 personas que están más que dispuestas a anotarse en la lista de voluntarias y voluntarios con quienes estudias descuento temporal monetario, para que cuando nos ofrezcas esos como grupos, esos grupos donde haya que anotarse en donde recibir el dinero, bueno, yo creo que encantado de la vida de decir, sí, yo te ayudo a seleccionar. Puestísimos. Exacto, sí, ahí tienes un grupo grande para estudiar, sin ninguna duda, pero de esa misma manera en la que incentivas esta participación, creo que también muchas de las personas por eso están pidiendo ahí la presentación, les hemos compartido las ligas a ya a la presentación, claro, al PDF para que lo puedan descargar, y las ligas a tus artículos, a tus publicaciones, que afortunadamente son muchas y en buena medida la gran mayoría están disponibles de acceso libre o de acceso abierto, y también en varias pues has tenido la fortuna de coincidir con varias personas, pero sin duda que bueno, Violeta Félix, la doctora Félix, pues está ahí presente en varias de las publicaciones, que ya con eso también sabemos que es un elemento distintivo de calidad que tenemos que seguir revisando y analizando, y que puede ser una referencia para nuestro trabajo, para nuestra enseñanza, para nuestra forma de ver y de entender mejor toda esta problemática. De nuevo, ya saben que pues esto es un esfuerzo colectivo, no es algo que nosotros hacemos solos, y en realidad le damos las gracias nuevamente a todas las personas de parte del equipo de la Facultad de Psicología de la UNAM, quienes han estado, quienes están, quienes estarán, porque pues ya saben que no es la única ocasión en la que vamos a participar, continuaremos participando en este sentido, pero bueno, sin duda que pues agradecemos muchísimo a todas las personas que nos dan la ayuda para que esto sea posible, para que el Zoom pueda seguir funcionando, para que las sesiones se puedan seguir llevando a cabo. Ya en el chat yo les ponía que les esperamos en nuestra próxima sesión, que en este caso es una sesión académica con el doctor Rubén Valer de NAIDA, donde vamos a tener el honor de que nos acompañe el doctor Valer con su ponencia Un enfoque neurocientífico de la adicción y su prevención. Está programada para el 6 de diciembre a las 6 de la tarde, hora de Washington, 5 de la tarde, hora de México, Ciudad de México. Y bueno, acá varias personas conocen al doctor Valer, pero si no, pues ahí encontrarán una breve reseña también de su trayectoria como profesional. Por supuesto, les esperamos a la sesión. En el chat pueden encontrar la liga para registrarse, también en la página de ISOP o ISUP. Y además de esta presentación, además de esta actividad, también tenemos la invitación de parte de la doctora Maristela Monteiro, porque seguimos trabajando en múltiples ámbitos, múltiples áreas, con nuevas herramientas, desde nuevas perspectivas. Y ya ustedes escucharon que ahora con esto de los chatbots, por ejemplo, y todas estas intervenciones e interacciones muy rápidas y muy en tiempo real con las personas que tienen problemas de salud mental y de consumo de sustancias en particular, pues ha sido muy útil y muy estudiado esta metodología de las asistentes o los asistentes, la metodología de asistente virtual, ¿no? Que ayuda a atender esta problemática. Y Paola, pues es la nueva asistente que va a lanzar la Organización Panamericana de la Salud, especialista digital en temas de salud y alcohol. Y el viernes 19 de noviembre están invitados, también en ISOP, en la red sobre alcohol. Van a encontrar esta información. Lo voy a colocar en el chat para que también vayan ustedes anotándose, y que igual participen. Es de manera gratuita, y pues por supuesto que estamos muy entusiasmados de poder continuar revisando hacia dónde nos dirige la investigación
para entender mejor cómo ayudar con más herramientas desde diferentes métodos, desde diferentes perspectivas, continuar investigando más a profundidad el fenómeno del consumo de sustancias y entendiendo qué más tenemos a mano para poder ayudar. Finalmente, ese es nuestro objetivo importante. Les esperamos y les deseamos que continúen con nosotros en estas sesiones clínicas académicas y pues de verdad, doctora Silvia Morales, un gran gusto que el día de hoy nos hayas engalanado con este tema que parece árido, parece álgido, pero en realidad no lo es. Yo creo que con tus explicaciones se entiende muy claramente, se entiende fácilmente la perspectiva, por supuesto, los mensajes de limitantes que tenemos que considerar, como siempre en la metodología de investigación. Hay limitantes que nos invitan a considerar que no todos los resultados son generalizables así en cualquier población, en cualquier momento. Esto que comentabas del enfoque de género, fundamental revisarlo. Y ahora que están todavía las personas conectadas desde diferentes países, quizás muy conveniente retomar lo que tú decías, utilizar el análisis funcional que ustedes hagan cotidianamente con cada una de las personas a quienes ayudan y desde ese análisis funcional, quizás poco a poco ir armando una muestra por conveniencia donde haya ya alguna presencia mayor de sujetos de género femenino, para que también esta perspectiva se tenga mucho más en cuenta, porque claro, el sesgo del género, de la población disponible para los estudios sigue siendo pues claramente masculina, como lo vemos en muchos países del mundo, no solamente en nuestras regiones. Sabemos que lamentablemente por diferentes circunstancias las mujeres tienen menos acceso. Sí, es un hecho que hay menos servicios disponibles con capacidad de atender a personas, mujeres, por el asunto de género de las tareas que lamentablemente se les instalan como si fueran obligaciones, ¿no? Sus hijos, el hacerse cargo de la familia, en muchos casos no solamente son en este aspecto, sino también son proveedoras, tienen que trabajar, son supermamás, etcétera. Entonces, eso hace que sea muy complicado, lamentablemente, también que los programas ofrezcan las alternativas que responden a las necesidades de las mujeres, que por supuesto son individualizadas y tienen que tomarse en cuenta con mucha precisión en ese sentido. Así que quizás sería muy conveniente que en el análisis cotidiano que las personas que hacen con sus pacientes, con las personas que ayudan, a lo mejor ahí pudiéramos ir incorporando poco a poco este enfoque y bueno, ustedes lo podrían ir viendo para analizarlo en el futuro, ¿no? Pero nuevamente muchísimas gracias a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda de la CICAD, de la Secretaría Ejecutiva, en particular, muchísimas gracias a todo el equipo, a la doctora Silvia Morales por la ponencia de hoy, pero por todo lo que implica este proceso de UTC y de nuestra coordinación. Y sin duda que estamos siempre agradecidos con la Facultad de Psicología de la UNAM, que nos abre las puertas para continuar desarrollando esto del ámbito académico en las Américas. Y bueno, les agradecemos a todas y a todos por su presencia. Les devuelvo la palabra a ustedes para que, pues cualquier otra cosa que haya final, ya doctora Félix, adelante. No, pues muchas gracias, doctor José Luis, y gracias nuevamente, doctora Morales. Creo que con esto hemos cerrado esta jornada el día de hoy. Les agradecemos mucho a todas y a todos su asistencia. Está circulando en el chat la liga para el registro de la asistencia del día de hoy y para el registro también de nuestra próxima sesión académica el 6 de diciembre, así que les invitamos a estar muy, muy pendientes de lo que sigue en estas sesiones académicas y también en las clínicas. Muchísimas gracias a todas. Gracias, doctora Morales. Alter, un abrazo a todas y a todos. Gracias por sus bellas palabras. Estamos trabajando todos juntos. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.